Muy buenos días a todos. Eh, Hoy vamos a estar tratando el tema de implementación de Windows 7, que lo podemos aplicar en nuestras organizaciones de forma fácil y rápida, eh, pues para Webcast TechNet, para Microsoft TechNet. Vamos a tratar pues estos temas en el transcurso del año, todo lo relacionado con Windows 7. Mi nombre es Daniel Vargas. Mis datos se encuentran en sus pantallas. Cualquier cosa en lo que necesiten, yo con el mayor gusto les colaboraré en lo que necesiten. Bien, la idea es hablar un poco de este tema que es muy importante en nuestras organizaciones, ya que, digamos, la implementación de sistemas operativos se da en las organizaciones de una forma muy manual o de una forma muy semiautomática, ¿correcto? En las cuales tenemos desde la instalación de del sistema operativo, los aplicativos, hasta la instalación de, digamos, en este caso de algunos componentes que se requieran adicionales en la máquina, y la migración de perfiles de usuario, que es lo más importante, porque ya es como tal, al usuario le estamos entregando, después de una migración de sistema operativo, en cuanto a su experiencia de usuario, es su información y su entorno al cual ha estado trabajando anteriormente. ¿Listos? Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de las tecnologías de implementación. Adicionalmente a eso, vale aclarar que el alcance, digamos, del evento, vamos a hablar un poco de WDS, va a ser ese el enfoque. Vamos a hablar un poco de USMT y vamos a hablar un poco también de la implementación de aplicaciones, en especial de Remote app y Application Virtualization. En posteriores eventos se va a tratar a profundidad cada una de estas herramientas que iremos mencionando. Antes que nada, vamos a hablar un poquito de conceptos fundamentales para hacer implementación de sistemas operativos. Entonces, en la cual nosotros tenemos dos opciones en nuestras organizaciones para implementar estos sistemas operativos. La primera es hacer un upgrade desde una versión anterior, ¿cierto? En este caso para Windows 7, el paso anterior inmediato nos permitiría a través de Windows Vista Service Pack 2, ¿correcto? La ventaja de hacer una implementación haciendo un upgrade sobre el mismo entorno del usuario es tener la posibilidad de conservar todo su entorno al cual estaba viniendo trabajando con anterioridad, ¿correcto? No obstante, pues con este tipo de actualizaciones in place podemos traer pues todo lo que tenga los rastros de esa propia máquina. Ya en el caso si queremos una instalación muchísimo más confiable a partir de ceros, lo que es el entorno, ¿correcto? Pero siempre y cuando trayendo el respectivo perfil de usuario, o mejor aún, cuando las organizaciones están migrando de Windows XP a Windows 7. Entonces, ahí en ese caso debemos considerar lo que es una instalación wipe and load, es decir, borra y cargue. En pocas palabras es primero hacer un backup de los perfiles de usuario de la máquina, ¿cierto? Después de hacer el backup de perfiles de usuario de la máquina, que en este caso podría ser a través de una unidad extraíble o en un servidor de archivos. Ya después de que yo tenga esto realizado, yo ya puedo hacer el despliegue del sistema operativo. Ya después de que haga yo el despliegue del sistema operativo, en ese dado caso,
debo recuperar el respectivo perfil de usuario, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventajas me traería a mí este método? Las ventajas es que tendría una instalación muchísimo más confiable, a pesar de iniciar desde ceros con un nuevo sistema operativo y con las aplicaciones que he venido trabajando con anterioridad. La ventaja es poder restaurar el perfil del usuario y que encaje con el sistema operativo. Entonces vamos a detallarnos un poco del tema de migración de perfiles de manera introductoria. Más adelante habrán otras sesiones en las cuales tratemos a profundidad el tema de perfiles de usuario. ¿Listos? Entonces, continuando con el otro slide, tenemos la implementación lado a lado. Entonces, comparemos este método con el anterior. El anterior se da más que todo para casos si voy a conservar la misma máquina, ¿cierto? Adicionalmente a ello, si estas máquinas soportan los requerimientos tanto mínimos como óptimos para Windows 7, ¿correcto? Y al soportar estos requisitos como tal, yo puedo hacer una migración in place en la misma máquina, ¿cierto? Por lo menos se dan las máquinas que han venido con 7 o con Vista, y en el caso han querido utilizar los derechos de downgrade para Windows XP debido a que no están listos para una migración. Entonces ya cuando están listos para una migración podríamos utilizar este método, el anterior. Sin embargo, en las nuevas compañías cuando hacen renovación tecnológica, este método es el más preciso de todos. ¿Por qué? Porque voy a tener un entorno anterior, ¿cierto? Digamos, un modelo de máquina en el cual se da una estación de trabajo o un computador corporativo, en el cual sea un Pentium 3 o un Giga, y estoy pasando, digamos, a equipos que sean, digamos, no sé, un Core i3 con 3 GB de RAM, con capacidad mayor de almacenamiento local, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es primero hacer un backup del perfil del usuario desde el origen, apuntándolo hacia un almacenaje intermedio, que puede ser un disco externo o puede ser un file server. Y ya después restauro dicho perfil de usuario una vez haya desplegado el sistema operativo y las aplicaciones que van a trabajar en el destino ese perfil de usuario. Y ya con esto, pues completamos lo que es la migración en su totalidad. Entonces, conclusión, in place es cuando va a ser en la misma máquina y se soportan los requisitos tanto mínimos, sobre todo como óptimos. Y en side by side es más que todo cuando estamos pasando de una máquina antigua o una máquina completamente nueva o una máquina que tenga pues los requerimientos un poco más superiores que la del origen. A esto nosotros podemos utilizar métodos manuales de implementación y métodos automáticos. Entonces, en realidad todo se basa en cargar en las organizaciones primero las aplicaciones, luego de la instalación del sistema operativo o embeberlas sobre alguna imagen. Y eso precisamente yo quiero hablar en este slide. Así como un breve recuento, ¿qué es una imagen? Una imagen en estos casos vendría siendo un archivo que por lo general viene el file system con un sistema operativo previamente implementado, a lo que podemos llamar preinstalado, con unas aplicaciones y unas configuraciones dependiendo del perfil que queramos desplegarlo. En el pasado resulta que antes de Windows 7 o de Windows Vista, en entornos 2000, entornos XP, inclusive en servidores, tenían que generar una imagen por cada modelo, ¿correcto? Por cada modelo de PC, marca, modelo y serie.
y dependiendo de qué tan la arquitectura de los mismos sea homogénea. Esto se complica muchísimo más en las organizaciones donde tienen un número variado de marcas y modelos de equipos y diferentes arquitecturas de procesadores, tanto a nivel de marca, sobre todo como en la arquitectura de bits, que ya estaríamos hablando de los 32 a los 64 bits. A ese caso, tendría que generar N imágenes. Un ejemplo, yo tengo 5 modelos de máquinas y están esparcidas sobre toda la organización. A eso, si yo genero una sola imagen, digamos, para 5 imágenes por cada perfil, sin tener en cuenta el modelo de hardware, muy seguramente la imagen de cada perfil, si se la monta a un modelo diferente de PC o servidor, no va a funcionar en estos casos debido a la arquitectura. Entonces, a esa primero tenía que hacer un recuento de todos los modelos. Entonces, 5 modelos, 5 marcas, supongamos. Después de esas 5 marcas, unas eran 32 y otras 64 bits. Entonces, a esas tenía que generar una imagen de 32 y una imagen de 64. Ya después de eso, generaba las imágenes de, digamos, bien sea por los departamentos a los que les iba a implementar esta imagen, que digamos, cada departamento tiene su imagen diferente con sus aplicaciones y sus configuraciones. Entonces a esa hagamos de cuenta que me tocaba generar 5 imágenes por cada arquitectura, 32 y 64. Más para esas me tocaba, a partir de esos 5 perfiles, generar otras 5 imágenes más, arquitectura con el modelo de la máquina, ¿correcto? Entonces esto se nos volvía un complique bastante alto. En el caso de Windows Vista y Windows 7, el sistema operativo es agnóstico al hardware. Es decir, el sistema operativo tanto traslada, digamos, las unidades fijas a otro equipo, como al implementar una imagen, dependiendo del perfil, genérica, sin importar el hardware destino, puede construir, en el caso de una imagen, o reconstruir su arquitectura de hardware en el caso que estoy trasladando unidades fijas de un equipo a otro, de forma automática y sin ningún inconveniente. Entonces, en el primer escenario, en el supuesto, pues tenemos que generar más de 25 imágenes. Ahora, hagamos de cuenta que ya no van a trabajar en 32 bits, sino en 64. Y son 5 áreas, ¿correcto? Y tengo N modelos de máquinas, entonces solamente requeriría generar 5 imágenes, ¿correcto? Pues dependiendo pues, de un previo estudio. Y a esto yo quiero llegar, porque ustedes van a ver en el slide 3 metodologías o estrategias para generar una imagen. Primero, la imagen angosta, que prácticamente incluye absolutamente todo, ¿correcto? Y tenemos otro método, que es la imagen delgada. Entonces la imagen delgada prácticamente incluye solamente algunas aplicaciones y algunas configuraciones, y se aplica los paquetes de idioma, que eso prácticamente es una ventaja de Enterprise y Ultimate en 7, y en 2008, en la cual, digamos, por ejemplo, yo puedo tener el sistema de origen inglés, y tener la posibilidad en la imagen de ver paquetes de idioma que enmascaren todo el entorno al idioma de localización del usuario. Entonces, por ejemplo, en una imagen puedo montar español, portugués, francés, sin necesidad de generar una imagen por cada idioma, ¿correcto? Entonces, esto nos permite reducir la complejidad en cuanto a este tema muy importante. Entonces, digamos, en la metodología delgada solamente implemento como las aplicaciones principales. Digamos, por ejemplo, la imagen angosta, yo podría generar una imagen para contabilidad, un ejemplo, que tenga Windows, Office, aplicaciones contables y algunas otras aplicaciones. A eso de pronto yo tengo un departamento, digamos, de diseño gráfico, ¿cierto? Entonces el departamento de diseño gráfico, aparte que necesitan Office y algunas configuraciones especiales, que son las mismas de contabilidad, supongamos, necesitan sus aplicaciones de diseño gráfico, entonces tendrá que generar 2 imágenes. Entonces en ese caso podría utilizar la imagen delgada
hacer una imagen genérica, una o varias, ¿correcto? Y después de aplicar la imagen, instalar las aplicaciones del destino, ya sea, en este caso, pues en la imagen delgada sería de la forma manual. Entonces, hay un método que ustedes pueden utilizar que es la imagen híbrida. Entonces, la imagen híbrida, ¿qué significa? Es tomar lo mejor de los dos mundos, es decir, la imagen angosta y la imagen delgada. ¿Correcto? Entonces, lo que yo haría es coger una imagen delgada, colocar las aplicaciones que utiliza en general toda la organización y cogiendo lo mejor de la imagen angosta o delgada, si se puede, en alguno de los dos casos, es implementar las aplicaciones posteriormente, pero de manera automatizada. Entonces, existen métodos de los cuales vamos a hablar más adelante y en una próxima sesión podríamos profundizar el método de cómo podría implementar estas aplicaciones de forma automática luego, después de haber desplegado el sistema operativo. Microsoft, por lo consiguiente, tiene varias tecnologías para hacer las implementaciones de sistemas operativos y experiencia de usuario, ¿correcto? Ahí donde está, tenemos herramientas como Wike, que nos permite acelerar el tema de implementación de entornos de usuario en nuestra organización, así como también el Deployment Toolkit 2010 de Microsoft. Y por otra parte, antes de considerar la implementación de un entorno, cuando yo me muevo de un sistema operativo a otro, es validar todo el tema de la compatibilidad de mis aplicaciones si llega a funcionar en el otro sistema operativo. Si llega a funcionar así, se implementaría de forma transparente. En caso que no, tendría que revisar algunas maneras de mitigación con el fin de que esa aplicación pueda funcionar en ese sistema operativo. Entonces, para ello se utiliza la Application Compatibility Toolkit, el cual me va a permitir hacer ese diseño, esa planeación y esa implementación de las mismas aplicaciones. Tenemos a eso también Windows Deployment Services para la implementación de imágenes, y si queremos ir un poco a mayores escalas, utilizaríamos lo que es el Configuration Manager 2007 R2 de System Center de Microsoft, ¿correcto? Con el fin de poder hacer no solamente implementación de sistemas operativos, sino aplicaciones y updates. Entonces, para el marco de la charla vamos a tratar Wike, Windows Deployment Services como tal, que esos serían los dos a tratar en nuestra sesión. ¿Listos? Bueno, ahora, quiero entrar como un poco en contraste acerca sobre todo el tema de costo versus nivel de automatización. Entonces, en nuestras empresas podemos utilizar el modelo básico, que es montar de forma manual el sistema operativo, luego las aplicaciones y luego hacer el backup de perfiles. Ahí después nosotros continuaríamos con el método Light Touch o ligero toque, que prácticamente es automatizar un poco nuestros proyectos de deployment, que es decir, automatizar el sistema operativo, su despliegue con sus aplicaciones y sus configuraciones a los respectivos perfiles destino. Y hay un alcance muchísimo mayor, que es que es el Zero Touch, ¿correcto? Zero Touch es prácticamente con solamente decirle a la máquina destino que realmente yo quiero que despliegue, él implementaría automáticamente su sistema operativo, aplicaciones, perfil de usuario del anterior, el cual venía en la anterior máquina o en la misma máquina, si se está haciendo ahí la implementación, y sus respectivas configuraciones. Entonces tengamos en cuenta que a medida que van bajando los costos y va aumentando el nivel de automatización, a esto requiere un mayor expertise y un mayor entrenamiento, ¿correcto? Para poder llegar
al método más conveniente. Entonces, uno de los métodos más asequibles es el Light Touch, ¿correcto? Microsoft nos ofrece herramientas para poder hacer despliegues de nuestros sistemas operativos con solamente tener Windows 7 y Windows Server 2008 o R2, ¿sí? Solamente con las herramientas que nos traen estos sistemas operativos ya tenemos más que suficiente para poder hacer un despliegue masivo de estas experiencias de usuario en nuestra organización. Bien, entonces vamos a hablar un poco de Windows Deployment Services. Entonces, en realidad Windows Deployment Services es un servicio que me permite hacer despliegue de sistemas operativos a partir de imágenes vía instalaciones de red, a través de que la máquina estaría iniciando por un modo de boteo por red, por PXC, ¿correcto? Y él cargaría el sistema operativo, un mini sistema operativo, con el fin de poder hacer esta implementación, que en este caso vendría siendo Windows P, ¿cierto? A partir de eso de cargar Windows P, ya con ello vamos a poder elegir la respectiva imagen, bien sea una imagen estándar, es decir, una imagen original a partir del medio de instalación de Windows 7 o 2008 R2, y después de ello tenemos las imágenes personalizadas o customizadas, que a partir de la estrategia de imágenes que yo les hablaba, podemos tener ciertas imágenes para distintos perfiles que queramos aplicar. Entonces las imágenes se utilizan en un formato llamado el formato .win, que es decir, Windows Image File. Entonces, en ese dado caso, en un archivo .win yo puedo tener una imagen o varias imágenes, ¿correcto? Entonces, las imágenes en este formato se basan en una tecnología de almacenamiento de única instancia, ¿correcto? Si yo tengo más de una imagen y utiliza el mismo archivo en todas las mismas imágenes, solamente instanciaría una vez el archivo y el resto de las imágenes apuntarían a un cursor, de tal manera que cuando se requiere ese archivo simplemente jala el archivo y lo entrega al destino en el momento del despliegue. Yo también puedo implementar sistemas operativos que booteen a partir de un VHD, es decir, que eso es una característica nativa de Windows 7 y 2008 R2, de tal manera que puedo desplegar en un VHD fijo mi sistema operativo y mis aplicaciones como tal, y a partir de ello arrancaría ahí, ¿sí? Ahora, en Windows 7 y Windows Server 2008 tenemos nuestros componentes por separado, es decir, una arquitectura componentizada. Entonces podemos decidir qué características, tanto al servidor como cliente sobre todo, desplegamos o no. Entonces, por ejemplo, podemos desplegar esa implementación automatizada. Por ejemplo, si se despliega navegador, no se despliega navegador. Si se despliega, en ese dado caso, herramientas de multimedia o componentes que yo quiera agregar de forma explícita o remover de forma explícita del sistema operativo cliente. Entonces, la idea es que esto nos va a simplificar nuestros procesos de implementación y esto nos facilita mucho en máquinas que no tienen un sistema operativo de arranque, ¿cierto? Es decir, digamos que puedo solicitar máquinas a mi proveedor y en este caso yo puedo estar manejando un licenciamiento por volumen. Entonces simplemente con que soporten el boteo por red PXC, que ya es un estándar industrial para dichas máquinas que yo compré en el momento, hace el despliegue automático de todo mi entorno al cual yo quiera desplegar. Y esto también nos sirve en el caso de implementar sistemas operativos por red en equipos donde no tengan unidades ópticas, ¿correcto? Bueno, entonces yo, ¿qué requiero para este servicio?
Entonces yo requiero para este servicio directorio activo, correcto. Requiero un DHCP, puede ser cualquier DHCP, solamente que el rango de direcciones que vaya a hacer la respectiva concesión al equipo que vaya a hacer el despliegue del sistema operativo esté en el mismo ámbito donde está el servidor WDS, ¿correcto? Es lo único. Adicionalmente necesitamos DNS para la resolución de nombres y necesitamos un volumen en el TPS. Es decir, necesitamos aparte del volumen donde está almacenado el sistema operativo, uno aparte donde vamos a almacenar todo el tema de las imágenes y los archivos para realizar los deployments automatizados. Se recomienda por temas de rendimiento y confiabilidad no utilizarse un volumen aparte del sistema operativo, sino utilizarse una unidad fija destinada para este fin. Es lo único que requiero. Sin embargo, Wine o Windows IE se recomienda con el fin de poder crear y manejar los archivos de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Para yo hacer mis instalaciones automatizadas, se puede decir en el pasado o en algunas empresas cómo lo manejen. Las instalaciones las hacen manual y por lo general al instalar el sistema operativo de aplicaciones y parametrizar configuraciones del entorno de usuario, tienen que dar configuraciones en el panel de control o tienen que dar configuraciones al momento del asistente de primer arranque del propio sistema operativo, lo que llaman OOB. Entonces, podemos, en vez de que el usuario que esté desplegando el sistema operativo responda a una de las respuestas que le vayan solicitando, que puede que, digamos, en un equipo queden bien, en otro equipo puede que quede faltando, o en otro equipo puede que quede más de la cuenta. Entonces, no existiría un estándar de configuración. Entonces, los archivos de respuesta nos permiten responder a todas las preguntas que se hacen en la instalación y a medida que voy desplegando, pues va quedando un estándar de todas esas configuraciones. No solamente los archivos de respuesta puedo asignar preguntas basadas en la instalación, sino también en la configuración del sistema operativo después de la instalación, cosa que la mayoría de veces hacemos manualmente y podemos ahorrarnos este paso automatizándolo de una vez gracias a este archivito. Básicamente las tareas administrativas para poder desplegar el servicio vendrían siendo primero, tendría que tener configurado el DHCP, luego tendría que tener creada y realizada las imágenes. Después de eso, debo establecer un menú de inicio para la ejecución vía red, del cual va a ser el sistema operativo, el cual va a soportar el despliegue del mismo. En este caso sería el respectivo Windows Pre-Installation Environment, el Windows P, que nos va a permitir arrancar desde el mismo equipo. A ello, yo puedo hacer deployments en demanda o puedo hacer deployments en demanda con una previa autorización. Entonces, a ello, para hacer la respectiva previa autorización, puedo hacer un pre-stage de la cuenta de equipo. Entonces, en ese dado caso, yo crearía primero una cuenta en el directorio activo, lo relacionaría con el GUID o con la MAC del equipo, y en el WDS habilitaría una configuración que las máquinas que pueden hacer despliegue son las que están autorizadas, que estén creadas previamente en el directorio activo, ¿correcto? Con el GUID o con la MAC que esté referenciada en la máquina. Y después a ello haríamos un deployment automatizado y podríamos configurar lo que son las transmisiones, es decir, podemos configurar dos transmisiones a través de unicast y multicast. Las de unicast prácticamente serían comunicación entre el servidor de WDS y la máquina a la cual se está desplegando. Y tenemos las transmisiones multicast, que es decir, un grupo de equipos a una determinada hora o a un determinado umbral por alcanzar comenzaría el despliegue del mismo, ¿correcto? Para poder hacer esta labor en serie.
Entonces, uno tendría que utilizar todos estos componentes para todas estas tareas. Entonces, en este caso está la consola gráfica, y también está el comando WS útil para administración vía comandos, el DSIM y el IMAX con el cual nos permiten manejar todo el tema de creación, mantenimiento de imágenes, el SysPrep, que es el último paso antes de hacer la captura de la imagen, ¿correcto? Básicamente, ¿qué vendría siendo SysPrep? SysPrep en este caso lo que nos permite es alistar un equipo antes de ser duplicado. Resulta de esas que los equipos tienen unos identificadores de seguridad en las bases de datos de seguridad, ¿correcto? Tanto el usuario sobre todo como en la propia máquina, ¿sí? El yo tener dos equipos con esa misma identidad, eso representa conflictos en mi red y adicionalmente esto representa líos de inseguridad. Entonces, muchas empresas que utilizan el tema de las imágenes sin importar con el método que utilicen, este es un paso muy olvidado, en el cual es el paso más elemental y obligatorio para garantizar el éxito del despliegue de una imagen en un equipo y no haya conflictos en equipos posteriores que utilicen la misma metodología de deployment. Con el archivito de respuesta que nos va a permitir responder a todas las preguntas, que en vez de hacerlas manualmente, ya las hace de forma automática, lo haríamos con un componente que viene en White, que es el Windows SIM, que es el Windows System Image Manager. ¿Correcto? Es el que nos permite crear y redactar y hacer mantenimiento de esos archivos de respuesta. Bien. Vamos a hablar un poco de la migración de usuario. En nuestras empresas, cuando un equipo estoy haciendo una especie de reemplazo o estoy restaurando un equipo en la misma máquina en caso de que hubo un problema de algún virus o alguna falencia del sistema operativo, normalmente nosotros sacamos la información y más no migramos algunos archivos que son importantes también para el usuario con alguna de sus configuraciones. Ejemplo, les voy a plantear un caso muy típico, ¿cierto? El usuario maneja Office, maneja su Outlook, que ahí está su correo, es un usuario comercial, y el correo para un comercial es de vital importancia, resulta, y tiene algunas configuraciones ya preestablecidas, ¿correcto? Las configuraciones de entorno. Resulta que ese usuario le van a entregar una mejor máquina. Estaba un comercial en sitio, entonces ahora ese comercial ya va a visitar a los clientes y les facilita un notebook para estas tareas. Entonces la persona que va a hacer la migración solamente migra escritorios y mis documentos. Entonces ahí que está quedando pendiente. Recordamos que hablábamos de Outlook. Entonces, si él no migra la carpeta Application Data, pues no migra el PST, ¿correcto? Y supongamos que ese correo está por POP3, ¿correcto? Y no deja copiar en el servidor una vez de la descarga. Y otras configuraciones que pues, le facilita su modo de trabajar. Entonces, de pronto entrega la máquina, el usuario descubre, oiga, me falta mi perfil de correo y me faltan mis configuraciones. Entonces, a eso se da el riesgo de las migraciones manuales de perfil de usuario, que pueden quedar faltando cabos. En cambio, el propio sistema operativo nos ofrece herramientas nativas para poder hacer la migración de perfiles sin que nos falte nada. Entonces, capturaría todas las configuraciones personalizadas de un computador existente y las restauraría en el nuevo equipo al cual está implementando. Ya sea en modo reemplazo, el cual estamos viendo de una máquina nueva, de una máquina antigua a una máquina nueva, ¿cierto? A partir de un almacenaje intermedio de lo que estábamos hablando al principio, y en un modo de refresco que prácticamente sería en la misma máquina. Primero haría un backup, implementaría el sistema operativo y después las aplicaciones y luego el respectivo perfil de usuario. Entonces a eso tenemos en cuenta las preferencias, la información del usuario y las configuraciones de las respectivas aplicaciones.
Bien, entonces yo como en un SMT hago este dicho proceso. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer antes de hacer la implementación es hacer toda la recolección del respectivo perfil de usuario desde la máquina origen. Entonces tendría que cerrar todas las aplicaciones y tendría que correr el comando run scan state, ¿sí? Antes que nada, ¿dónde bajan el respectivo USMT? Entonces USMT lo pueden bajar de WOAS de Microsoft o viene en el kit de instalaciones automatizadas de Windows, que es Wipe. Después de ello, podría, en estos dados casos, hacer el despliegue de mi sistema operativo y mis aplicaciones. A eso ya tendría que restaurar el perfil del usuario con el comando load state, bien sea que esté almacenado en un disco externo o en un file server que nos provea para esta tarea de migraciones de perfiles de usuario. ¿Correcto? ¿Qué ventajas yo tendría con USMT, que es la herramienta que nos permitiría hacer esto? User State Migration Tool. Esta es una herramienta que puedo utilizar a nivel masivo vía script, correcto, que podría correrla por políticas de grupo también, o podría manual, pero la gracia es que sea automatizable. Y puedo decir que migro y que no migro. Entonces, puedo hacer una migración segura de las cuentas de usuario, en el caso de las cuentas locales, como los perfiles de las cuentas de dominio, perfiles de usuario, configuraciones del propio sistema operativo, que cuando hacemos un backup de un perfil de usuario de forma manual, solamente hacemos el backup del perfil del usuario, más no las configuraciones generales del sistema operativo del equipo anterior, así como las configuraciones de las respectivas aplicaciones. A esto, ¿qué nos permite? Esto nos reduce tiempo y nos reduce costos y nos reduce los márgenes de error en las migraciones de perfiles de usuario, porque en una migración de perfiles de usuario se puede dar el riesgo, si no está bien elaborada, de que quede faltando información o se pierda información, ¿sí? Y en ese caso, pues reduce el tiempo de ventana de mantenimiento para el usuario final, porque él traería absolutamente todo en un menor tiempo. Tenemos dos ventajas que van muy ligadas a todo este tema, ¿correcto? Que es el Hardlink Migration Store y el Offline Migration. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrecen las nuevas características de la versión USMT 4? En realidad es tener la posibilidad, digamos, desde una máquina Vista o XP, hacer el despliegue del sistema operativo, ¿correcto? Sobre la misma partición, sin formatear, ¿correcto? Él encapsularía la instalación anterior en una carpeta llamada Windows.all y a partir después del despliegue del sistema operativo y las aplicaciones, ¿correcto? Podría hacer la restauración del perfil a partir de ese almacenaje que está realizado, que quedó encapsulado en esa instalación con Document and Settings, la carpeta Windows.all y restaurar sus perfiles de usuario. Tengamos en cuenta que el almacenaje intermedio vendría siendo el propio equipo, pero en este caso pues no podría formatear la partición, por lo que pues esa sería la gracia. Eso nos reduciría costos y tiempos, porque no estaríamos haciendo una copia del perfil del usuario, un backup, hacia un almacenaje intermedio. Sin embargo, esto no quiere decir que pues, no necesitemos un almacenaje intermedio. Lo podemos necesitar, ¿por qué? Porque hay que guardar un backup de la respectiva información de los datos y el entorno del usuario, ¿correcto? Entonces, esto hay que hacerlo con mucha mesura, sin olvidarnos del backup, ¿ok? ¿Qué no puedo migrar con USMT? Hay algunas cosas que yo no puedo migrar. Primero, no puedo migrar en versiones que ya sean muy antiguas de aplicaciones, sus respectivas configuraciones. Tampoco puedo migrar
configuraciones de aplicaciones locales. Tampoco puedo hacer migraciones de configuraciones de project cuando yo estoy pasando de 2003 a 2007, ¿cierto? A nivel de sistema operativo, ¿qué no puedo migrar? No puedo migrar unidades mapeadas, impresoras locales, configuraciones relacionadas del hardware, drivers, passwords, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con la identidad del usuario. Tampoco relacionaría las compartidas que tiene esa máquina a la cual acceden desde otras máquinas para dichos recursos, ¿correcto? Tampoco migraría lo que son configuraciones y archivos relacionados entre sistemas operativos con diferentes lenguajes. Tampoco migraría lo que son los shortcuts con iconos personalizados, ¿cierto? Entonces los iconos personalizados no estarían con los shortcuts migrados. Ni tampoco migraría barra de tareas cuando arrancan desde XP. Tengamos en cuenta que el cambio de la barra de tareas de Windows 7 es un cambio muy grande. Entonces en este dado caso no migraría pues estas dichas configuraciones desde de Windows XP. Pero ¿qué puede ser migrado en realidad? Obviamente la información del usuario, tanto el perfil público como en XP en la carpeta llamada All Users, ¿correcto? All Users en 2000 en XP y Public en Vista o en 7, ¿correcto? Migraría lo que son las listas de control de acceso, los permisos, los tipos de archivos y obviamente los folders que tiene cada perfil de usuario. A nivel de componentes del sistema operativo, migraría todo lo relacionado con el sistema operativo hacia el destino, ¿correcto? Todo lo que sea Windows XP Vista 7 hacia un nuevo sistema operativo Windows 7. Y las aplicaciones que estén soportadas, que por lo general vendrían siendo las aplicaciones que tienen certificación de software de Microsoft, ¿correcto? Entonces, por lo general estas aplicaciones están soportadas para ser migradas, ¿correcto? Para ello, pues yo tendría que hacer una labor de entorno de desarrollo, preproducción y producción para estas respectivas migraciones, ¿correcto? Bien, entonces vamos a hablar acerca sobre la metodología de cómo despliego aplicaciones. Entonces, existen 4, de las cuales yo voy a mostrar estas 2 primeras, resumidamente. La primera es Configuration Manager, que es a partir del System Center de Microsoft, que prácticamente lo que me permitiría a mí es una solución de inventario, despliegue y control de mis recursos de la organización, que vendría siendo en este caso los propios equipos. Entonces, con System Center yo podría manejar lo que es una administración de configuraciones y control de cambios y habilitar lo que es despliegues de software y actualizaciones de forma efectiva a los usuarios. Entonces, las desventajas que necesitaría crear una nueva imagen cuando las actualizaciones son requeridas, ¿cierto? Es decir, en este caso pues tendría que embeber las imágenes sobre esa nueva imagen que pues nos tocaría implementar. Y necesitaría crear una imagen por cada conjunto distinto de instalaciones o propiedades de instalación. ¿Correcto? Tenemos el otro método que es Group Policy, que es por políticas de grupo. Entonces, por políticas de grupo puedo desplegar software de una manera versátil y puedo decidir cuando un equipo o un usuario se mueve de una unidad organizacional a otra, qué aplicaciones despliega, qué aplicaciones conserva y qué aplicaciones se retiran cuando existe ese movimiento de objetos entre unidades organizacionales. Las desventajas: no existe una programación para este tipo de instalaciones, como en cambio el método anterior que sí nos ofrece. ¿Por qué? Porque eso se vendría desplegando en una política de grupo y se desplegaría en cualquier momento. Entonces, no habría una programación controlada. Tampoco no habría una administración de bando de ancha,
porque obviamente es un método sencillo, no habría una mesura y no hay un feedback como tal de las instalaciones. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Digamos, por ejemplo, el Configuration Manager nos podría decir si la aplicación fue instalada o no, o fue instalada de forma parcial, que podría venir siendo con errores, ¿correcto? Porque le falta un componente o hay un problema con el sistema operativo. En cambio, no nos da ningún feedback en políticas de grupo. La otra es que solamente puedo desplegar aplicaciones que van ligadas con un punto de MSI, ¿correcto? Con un Windows Installer generado para la misma. Y hay dos métodos muy interesantes, los cuales voy a tratar en una próxima sesión, en los cuales podemos implementar aplicaciones de forma inmediata, los cuales sería Application Virtualization y Remote App. En realidad Application Virtualization, que es el primero, me provee la flexibilidad de entregar a cuáles grupos de usuarios del directorio activo las respectivas aplicaciones y a cuáles no. Adicionalmente, si las aplicaciones soportan multilingüe, también puedo decidir a quiénes yo les implemento las aplicaciones dependiendo del respectivo lenguaje. Y puedo realizar actualizaciones de aplicaciones sin necesidad que el destino cliente reinicie. ¿Por qué? Porque es una aplicación virtualizada, ¿correcto? Entonces el usuario puede seguir trabajando su aplicación antigua, cierra la aplicación y cuando abre nuevamente la aplicación pues ya está cargada pues esa misma aplicación con esas actualizaciones, ¿correcto? Es un método no invasivo. Al tener en cuenta que es virtualizada una aplicación, la aplicación no va instalada directamente en la máquina, es decir, la aplicación no iría quemada en el file system. En pocas palabras, lo que es decir, cuando instalamos un aplicativo, él copia, él genera unas llaves de registro, él genera unos archivos .ini, etcétera, etcétera, etcétera. Porque él lo va a hacer en un entorno virtual y todo su procesamiento lo haría en la misma máquina, ¿sí? Las desventajas, si yo quiero un control de licenciamiento por instancias que ejecuto, si yo quiero decir quiénes tienen derecho a ejecutar esta aplicación y quiénes no tienen derecho a ejecutar esta aplicación, o decir una aplicación por cuántos días va a estar, necesariamente requiere un directorio activo, porque para eso necesito un sistema de autenticación. Requiero una red que tenga un estado robusto y consistente, ¿correcto? Y obviamente, en este caso, si yo voy a desplegar aplicaciones virtualizadas en sucursales, ¿correcto? No habría como un reporting detallado de la misma, ¿correcto? Solamente la sede matriz. O tendría que las sucursales que apunten a la sucursal matriz. Cuando tratemos este tema a profundidad, vamos a tratar tips para esta implementación de aplicaciones. Entonces, una aplicación, digamos, por ejemplo, lo que pueden implementar un Office, que puede demorarse entre unos 15 a 30 minutos, usted lo puede implementar. Primero, virtualizan la aplicación, que eso tendría el mismo tiempo que lo desplegarían en una máquina normal, lo publicarían en la red como un servicio, más no como una aplicación, y pueden jalar esta aplicación tanto de la intranet, o sea, sí, de las propias máquinas a nivel local, como jalar una aplicación virtualizada desde internet inclusive, y eso no demora menos de 5 minutos. Simplemente crea los accesos, crea los tipos de archivos que van vinculados a esa aplicación y de una vez arrancaría. Una de las ventajas de este método de virtualización de aplicaciones es, en la experiencia de usuario, yo puedo hacer que convivan la versión anterior con la versión nueva de un mismo aplicativo cuya pues no podría convivir entre las dos, si se da en ese caso, o muchísimo peor, que digamos al instalar yo un aplicativo, podría entre comillas tumbar o detener otros aplicativos que ni siquiera tendrían nada que ver. Entonces, esto mejora la experiencia del usuario porque podemos brindarle más servicios y de forma confiable. Tenemos otro método que es muy bueno, que es el Remote App. En el pasado, las aplicaciones en terminal tienen que ser jaladas desde un escritorio remoto, ¿cierto? No tienen que ser ejecutadas desde un escritorio remoto y no me traía solamente el aplicativo.
En este dado caso, yo ya puedo traer solamente el aplicativo de forma remota. Hay que tener en cuenta que el Remote PP, todo el procesamiento de la aplicación lo haría desde el servidor de terminal. Hoy por hoy ya se llama Remote Desktop Services en Windows Server 2008 R2, ¿correcto? Y adicionalmente, si yo no desease alguna VPN para publicar este servicio, o no tuviese, y necesito publicar esta aplicación por internet, no necesariamente tengo que publicar el puerto 3389, que es el RDP. Yo podría nombrar a un servidor de gateway y él haría toda la comunicación de la aplicación no por el 3389, sino por el 443, que eso nos facilitaría manejar nuestras aplicaciones y nuestra información de forma remota, de forma encriptada y segura. Bien. Las desventajas que tendría del método Remote PP es utilizar directorio activo, aunque hoy por hoy tendría que tener directorio activo para todo lo que necesite en una organización a nivel de IT, ¿sí? Y obviamente pues una red robusta y consistente. Bueno, yo ya pues, lo traté en la anterior diapositiva de profundidad, pero simplemente voy a tratar poniéndolo en este tipo de casos, ¿cierto? En realidad, si deseamos nosotros implementar una aplicación, pero después nos arrepentimos, en un entorno no dinámico, por lo general desinstalar una aplicación pues puede ser fácil, otras veces puede llegar a ser difícil porque el desinstalar una aplicación podría afectar al entorno del usuario. En cambio, como la aplicación es virtualizada, ¿correcto? No va a instalar directamente el sistema operativo, ¿sí? Pero utilizaría los recursos del sistema, del propio equipo físico, ¿cierto? Entonces, al retirar yo esa aplicación virtualizada, pues, como que quiere decir, no pasó nada. Entonces, es una regresión transparente. Virtualizaría esta aplicación por usuario, por instancia y por componentes claves de la misma aplicación. Puedo, de forma transparente, ofrecer más componentes si se me olvidó al virtualizar la aplicación, o ofrecer actualizaciones, o ofrecer personalizaciones sin ir de máquina en máquina, porque la próxima ejecución ya tendría esas modificaciones. Y obviamente, pues, reduciría todos estos desafíos de las aplicaciones. Es más, aplicaciones que no me ejecuten, sino explícitamente en 2000 y en XP, o inclusive en Vista, y no me ejecutasen en 7, que digamos ya sea una aplicación que no sea soportada en Windows 7, podría llegar a ejecutar esa aplicación en Windows 7. Para ello yo tendría que virtualizar la aplicación desde el sistema operativo donde es soportada la misma, ¿sí? Entonces uno lo haría con una maquinita virtual y uno tendría que seguir una serie de instrucciones. Application Virtualization lo pueden obtener si ustedes tienen un contrato con Windows 7 Software Assurance Enterprise y podrán utilizar este beneficio a partir del paquete EndNote, que es Microsoft Desktop Optimization Pack, y esto les aceleraría la experiencia del usuario en cuanto a la implementación de aplicaciones de Windows 7. En el caso de Remote PP es simplemente mostrar un iconito, desplegaría los iconitos automáticamente, como si estuviera instalada la aplicación, ¿correcto? Inclusive yo podría desplegar el Remote PP a través de un punto MSI, distribuiría el RDP y a la vez relacionaría los tipos de archivos con este aplicativo, ¿correcto? Con solamente darle doble clic al archivo, él iría a ejecutar en el servidor la misma, ¿sí? O podría inclusive acceder a esa aplicación vía web a través de el Remote Desktop Services Web Access. Bien, ¿yo qué requiero para Application Virtualization? Para Application Virtualization pues requeriría una serie de componentes que ustedes les podrían consultar en la página web de Microsoft. Hay documentación al respecto. Pues lo que requeriría yo es prácticamente 2003, un server 2003 Service Pack 2, obviamente tener licenciamiento para ello, y a nivel de cliente pues obviamente los clientes pues desde un 2000 hasta un 7, y obviamente los sistemas operativos y el entorno donde está soportado la aplicación para poderla virtualizar desde ahí.
Yo también puedo implementar aplicaciones virtualizadas empaquetadas a través de un MSI y poderlas ejecutar sin necesidad de estar conectado a una Application Virtualization, ¿correcto? Y en pocas palabras, lo que haríamos es una aplicación portable, ¿cierto? Pero que no tendría riesgo que el sistema operativo quedara instalada totalmente, porque en realidad sería virtualizada y estaría en una caché. Y tendría toda la caché de ese aplicativo en el caso de que sean usuarios desconectados. Yo también, hablando de los empaquetados MSI o las aplicaciones virtualizadas, que eso yo lo puedo llegar a hacer, puedo subir esos empaquetados e integrarlos con el System Center Configuration Manager. Y para el RemoPP, prácticamente tendría que tener el último cliente de conectividad, el 6.1, esto es en el caso de Windows Server 2008, para R2, el Remote Desktop Connection versión 7. ¿Correcto? Que eso lo habilita, pues aparte de las RemoPP, para el tema de los escritorios virtuales, que eso es uno de los temas que más adelante trataríamos en el transcurso de este año. Y que eso relaciona pues, a la experiencia de Windows 7. Y en este caso, Windows 7, 2008, Vista y XP en adelante, pues traen el cliente 6.2, ¿correcto? Bueno, en el caso de Windows 7 ya trae el RD7, y en el 2008 R2 ya trae el RD7. ¿Listos? Bien. Pues a esto simplemente yo quería mostrarles un poco el tema. Entonces, pues digamos son las 11 de la mañana. Pues listo, pues tenía presupuestada una demostración. No sé si podría hacer alguna demostración, extenderme un poco, Natalia. Bien, creo que parece que sí que podemos hacer alguna demostración en este dado caso. Simplemente es como para mostrarles un poco de lo que podrían llegar a implementar en sus organizaciones. Entonces, este sería un vistazo rápido de lo que podrían hacer esto en sus organizaciones y aplicarlo de una manera transparente. Entonces, voy a crear una máquina virtual, ¿cierto? Entonces, en este caso yo lo voy a decir sistema operativo WDS7, que sería una máquina en blanco. Entonces, una máquina en 512 va conectada a la red 1. Crear un disco duro virtual y le diría, implemente el sistema operativo a través de la red. Arrancaría dicha máquina virtual. Entonces, esta máquina está booteando por PXE o por red. Entonces, está hablando con el DHCP para conseguir una dirección y para que de una vez entregue una posesión de dirección, se contacte con un WDS a partir de la red, que tiene que estar dentro del mismo ámbito que le entrega la misma, y iniciaría el respectivo despliegue del sistema operativo. ¿Correcto? No está entregando DHCP. MT. Y vamos a ver si el servicio de DHCP están arriba, están en la misma red. Si están en la misma red, DHCP está. Y miremos que el WS está en la misma red. Bien. Es muy posiblemente que esté repartiendo direcciones, pero no esté
esté pasando algo con el WS, puede ser que el servicio esté abajo. Ok, entonces el servicio no arrancó. Muy seguramente pude haber encendido todas las máquinas excepto el controlador de dominio y eso me pasó recordando, haciendo como un review de memoria del que tenía hace poquito para listar el entorno. Entonces, muy seguramente va a ser ese el inconveniente. Estaba dando, muy seguramente ya tendría una dirección IP, pero no estaba encontrando el servidor. Parece que ya porque no está avanzando los caracteres. Otra vez reiniciemos y comprobemos la IP que está dando, que es la 130 y la MAC de esta máquina virtual. Es diferente a la que está. ¿Ya acabó tu sesión? ¿Qué podrá ser? No está dando el respectivo servicio. Voy a apagar la máquina y la voy a encender. No, algo está pasando con el WS que tengo acá en estos instantes. Voy a mirar a ver si está habilitado como tal aquí. Vamos a reiniciarlo en un instante más. Y voy a reiniciar el
Bien, ¿hay algún delay o algo? Pues ya reinicié los respectivos servicios, pero no sé cuál es lo que esté pasando. Tendría que mirar un poco con detenimiento. Sin embargo, lo que yo quería mostrar, digamos, en cuanto al tema de implementación de aplicaciones, que solo podríamos tratar en profundidad en una nueva sesión que voy a dar para tener. Digamos, tenemos este cliente. Voy a subirlo. Correcto. Entonces, a ello, es un Windows 7 en el cual yo despliegué con WDS, es recién instalado, no tiene ninguna aplicación, excepto el cliente de virtualización de Application Virtualization, ¿cierto? Y en ese dado caso, lo que uno puede llegar a hacer es desplegar aplicaciones en nuestra organización, luego después de la instalación del sistema operativo, luego el despliegue de las mismas y luego el perfil del usuario. Entonces, en este caso, si yo refresco aquí, pues observen que aquí yo tengo un PowerPoint Viewer, ¿sí? Este PowerPoint Viewer se está ejecutando a partir de un agente, ¿cierto? Que es el agente de Application Virtualization. Y si nos vamos a ir acá a Program Files, no hay nada relacionado con PowerPoint Viewer, ni muchísimo menos en el de x86. Entonces, observen que esta aplicación la estamos ejecutando virtualizada. Entonces, yo me voy a una ruta de red. ¿Cierto? A jalar un archivo de PowerPoint. Tengo habilitadas las compartidas. Ah, ya. Era esperar tantito. Entonces voy a ingresar mis credenciales que tengo en el host, las máquinas virtuales. ¿Listo? Ahora sí voy a acceder a CPesos, Users, Administrator, Desktop. Y ahí estoy abriendo mi presentación. ¿Correcto? Entonces observen que esta aplicación no está instalada en el equipo y está utilizando los recursos de esta máquina virtual. Es decir, en el caso si fuese una máquina física, utilizaría la máquina física. Ahora, no sé, un ejemplo, yo tengo Office 2010, está sobre un terminal server. Entonces yo podría desplegar los iconos configurando una conexión en modo PP y escritorios virtuales, usando una determinada ruta. ¿Cierto? Si me equivoqué en la ruta, yo la ingresaría acá, la cortaría y la pegaría. Entonces ahí está contactando el servidor de Remote Desktop Services.
Y observen que aquí él detectó 9 aplicaciones y un escritorio remoto. Entonces, si nos vamos acá al menú inicio, todos los programas, entonces aparte de nuestras aplicaciones virtualizadas, tenemos otras virtualizadas que ya se ejecutan sobre un Remote Desktop Services. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, quiero arrancar Microsoft Excel. Entonces observen, usted está ejecutando una aplicación remota, desea confiar en esta aplicación remota, yo le doy sí conectar, y a eso le digo que pues está compartido pues los recursos locales en la máquina donde está ejecutando la aplicación remota. ¿Sí? Entonces vean aquí en detalles, vean por debajo lo que está ejecutando. Entonces está ejecutando como si fuera un escritorio remoto, pero solamente me está trayendo la aplicación remota que se está procesando en nuestro RDS. Entonces aquí nos va a traer Microsoft Excel 2010. Observen que aquí él cogió, vieron aquí que estaba en un tema anterior y él está cogiendo el tema, el cual está configurado la máquina, como lo tiene configurado el usuario en este caso, el ejemplo que estamos mostrando, ¿cierto? Y observen que él está cargando Excel 2010 virtualizado, pero desde el lado de Remote Desktop Services. Bueno, aquí me está pidiendo User Account Control, porque yo le dije que con las actualizaciones, entonces voy a darle simplemente mis credenciales. Entonces observen que en el caso que pide ese User Account Control, pues nos pide el prompt, en el caso de hacer alguna labor sobre el mismo RDS. Y me vuelve a la normalidad. Entonces, si voy a abrir, ¿cierto? Entonces voy a Computer, entonces veo aquí todas las unidades conectadas de esta respectiva máquina. Entonces, sin embargo, aquí lo que yo haría es guardar este archivo en el escrito, en Computer, en C, Users, Administrator, porque estoy logueado con Daniel Vargas, escritorio, Book 1. Si cierro, pues está acá el archivo. Como yo estoy accediendo acá a este Remote PPD, más no lo he desplegado por MSI, pues no tiene relacionados los tipos de archivo, en el cual, pues, si lo hubiera desplegado por RDP, que eso lo vamos a ver en la otra sesión, a la cual quiero invitarlos, él haría todo ese relacionamiento. Sin embargo, como estamos haciendo un simple despliegue remoto, entonces observen que estoy abriendo el archivo que está en mi máquina donde estoy ejecutando este Remote PP, ¿cierto? Pero los recursos pues los estamos usando del propio servidor. ¿Listos? La verdad este se quedó arrancando el WDS. Pensé que iba a arrancar bien. Entonces, en realidad, simplemente lo que quería mostrar es los métodos de despliegue, ¿correcto? Entonces, la idea es que hagamos primero una sesión de preguntas para comenzar el cierre de la sesión virtual. ¿Bien? ¿Ninguna? No, yo los invito a que pregunten algo. Bueno, mientras doy tiempo para que pregunten, yo abriré otra máquina virtual, ¿cierto? En esta máquina virtual yo tengo instalado Wipe. Entonces, Wipe es el que nos genera los archivos de instalaciones desatendidas. Entonces, si entramos al Windows Image System Manager, ¿cierto?
Ustedes con abrir crear un archivo atendido o desatendido para sus instalaciones, lo abren. Ustedes tienen alguna serie de configuraciones que ustedes pueden parametrizar desde un principio, ¿correcto? Entonces este es un archivo desatendido, cual yo utilicé para una demostración, para tema de despliegue del sistema operativo. Entonces ustedes pueden personalizar configuraciones como las configuraciones regionales, las configuraciones del navegador, configuraciones del sistema, desactivar o activar características de Windows a partir del archivo de respuesta. Y a partir del CD de Windows 7, a través del mismo, él trae todas las variables que podemos agregar en este archivo de respuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo configurar todo el tema para personalizar la característica de tablet PC, en el caso que pues, despliegue tablet PC y quiera una configuración personalizada. Digamos, por ejemplo, habilitarles a todos por defecto el multitouch, o desactivar, restaurar sistema, o unir una máquina al dominio como tal, ¿correcto? ¿Sí? Esto lo podría hacer todo en un archivo de respuesta. Estos archivos de respuesta ya se basan en el formato XML como tal, cual estamos viendo. ¿Sí ven? Además, yo puedo crear cuentas de usuarios locales, tan solo en un archivo de respuesta, y el password obviamente no lo va a encriptar, ¿correcto? Y esos archivos de respuesta yo los puedo relacionar, en este caso, en el WDS y atarlo a una imagen en la cual yo quiera desplegarla. ¿Correcto? ¿Listos? O inclusive ustedes pueden insertar un medio extraíble y en la raíz del medio extraíble coger un archivo desatendido adaptado por White a partir del medio original de la instalación, en el caso que queramos hacer una instalación desatendida hasta con el propio medio como tal. Bien, entonces tenemos dos preguntas. Jorge Nieves tiene una pregunta respecto a las imágenes de esta. ¿Se hacen desde un medio físico o ISO? ¿Se instalaría la misma imagen de todos los equipos? ¿O cómo haría para el ID de cada Windows? Bien, entonces resulta que lo que yo tendría que coger es un equipo de referencia. Como estuvimos hablando, en ese equipo lo que hago es instalar las aplicaciones y las configuraciones, y a partir de ello yo haría todo el proceso con Sysprep para sellar la imagen y subiría esa imagen a partir de Windows 7. Para el tema del licenciamiento, dependiendo en estos casos, tendría que uno estudiar la posibilidad, sino dependiendo del licenciamiento que tú tengas, si dejar preactivado, es decir, quemada la llave y activar de una vez el Windows sobre la imagen, o hacer una activación posterior, pero incluir la llave producto en el archivo de respuesta. Bien, por temas de tiempo, les agradezco a las 23 de las 30 personas que alcancé a ver conectadas. Mil gracias a ustedes por hacer seguimiento a esta presentación. Son muchos los temas que tenemos que tratar. Para ello, pues, hay un webcast específico para ello. Y nada, pues les agradezco ante nada. Y antes de irme, formalmente, los invito pues a este viernes 15 de octubre, 10 de la mañana, por acá, en el mismo canal, y vamos a tratar el tema del despliegue de aplicaciones para acelerar, pues digamos, la implementación de nuestros entornos con Windows 7 a través de RemoteApp y Application Virtualization.